Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! Espero que estén teniendo un día increíble. Si eres nuevo por aquí, muchas gracias por unirte a esta comunidad. Te invito a suscribirte si aún no lo has hecho, porque en este canal nos sumergimos de lleno en el fascinante mundo de las celebridades, el cine y las series. Y hoy, tenemos un tema que estoy seguro que les va a encantar. Hoy vamos a desentrañar un tema súper jugoso, uno que ha generado muchísima curiosidad y debate entre los fans, la relación entre dos estrellas que brillaron con luz propia en la exitosa serie turca Erkencikus, o Pájaro Soñador para nosotros, Can Yaman y Demet Özdemir. Y no solo eso, vamos a profundizar en la verdad detrás de su relación profesional, explorando cómo fue su experiencia de trabajo juntos. ¿Hubo chispa fuera de la pantalla? ¿Cómo era la dinámica en el set? ¿Hubo tensiones, roces o por el contrario, una conexión genuina? Prepárense porque las respuestas como siempre son fascinantes y como siempre digo, prepárense para sorprenderse. Antes de empezar a sumergirnos en esta historia, quiero recordarles que si disfrutan del contenido de este vídeo, por favor, no olviden dejar un pulgar arriba y suscribirse al canal. Eso me ayuda muchísimo. Me da el impulso necesario para seguir creando contenido como este, que sé que les encanta. Y por supuesto activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los nuevos vídeos que subo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Para aquellos que no estén familiarizados, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos Erkencikus, una serie que conquistó a audiencias de todo el mundo. La química entre ellos en la pantalla era innegable. Daban vida a Candivit y Sanemaiden, respectivamente, una pareja que nos hizo reír a carcajadas, llorar a mares y suspirar capítulo tras capítulo. La serie se convirtió en un fenómeno global, y gran parte de ese éxito se debió a la increíble conexión que ambos actores irradiaban. El magnetismo entre Can y Demet era palpable, y eso se transmitía directamente al público, que se enamoró perdidamente de la historia de amor de Can y Sanem. Erkencikus no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que trascendió fronteras y conquistó corazones en países de todo el mundo. La serie se convirtió en un fenómeno cultural y catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir al estrellato internacional. Fans de todas partes se enamoraron de la historia de amor de Can y Sanem, y muchos comenzaron a fantasear con que esa chispa que veían en la pantalla se extendiera a la vida real. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y especulaciones sobre una posible relación entre los dos actores. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Cómo era realmente la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir detrás de las cámaras? ¿La magia que veíamos en la pantalla era genuina, o era simplemente producto del trabajo actoral? Bueno, a lo largo de los años, tanto Can como Demet han sido preguntados sobre su relación, y las respuestas que han dado han sido, en ocasiones, un tanto ambiguas. Sin embargo, con el tiempo han ido revelando detalles que nos permiten reconstruir una imagen más clara de la verdad. Lo primero que debemos entender es que trabajar en una serie, especialmente una tan intensa y demandante como Erkencikus, implica pasar muchísimas horas juntos, en un ambiente que puede ser de mucha presión y exigencia. Los rodajes pueden ser largos, agotadores y a veces emocionalmente intensos. Esto puede generar vínculos muy fuertes entre los miembros del equipo, y particularmente entre los actores principales, que son los que más tiempo pasan juntos compartiendo no solo el trabajo, sino también sus miedos, sus alegrías y sus frustraciones. En el caso de Can y Demet, la conexión que mostraron en la pantalla, como ya mencioné, era evidente. Se complementaban a la perfección, se reían juntos, se apoyaban mutuamente y parecían disfrutar genuinamente de la compañía del otro. La química que tenían era innegable y se transmitía directamente al público, que se enamoró de su historia. Las imágenes del detrás de cámaras de Erkencikus son una prueba irrefutable de esto. Podemos verlos bromeando, riendo a carcajadas, haciéndose bromas, compartiendo momentos de complicidad y disfrutando del tiempo que pasaban juntos. Estas imágenes son, sin duda, entrañables y nos dan una idea de la buena relación que existía entre ellos. Se les veía cómodos y relajados el uno con el otro, lo que facilitaba la creación de la atmósfera mágica que transmitían en la serie. Sin embargo, también es cierto que, como en cualquier relación laboral, pueden haber existido momentos de tensión. Las largas jornadas de rodaje, las críticas, la presión por mantener el éxito de la serie, la exigencia de dar lo mejor de sí mismos en cada escena,
todo esto puede pasar factura, generar estrés y, en ocasiones, llevar a roces o malentendidos. Además, hay que tener en cuenta que ambos son profesionales muy jóvenes, que en el momento de Erkenciskus estaban viviendo un éxito repentino y abrumador. La fama, la atención mediática y el fervor de los fans pueden ser difíciles de gestionar, y esto puede generar estrés, ansiedad y dificultades para mantener una vida privada normal. En diversas entrevistas, Can Yaman ha hablado sobre su relación con Demet, y siempre ha sido muy respetuoso al referirse a ella. Ha destacado su profesionalismo, su talento, su dedicación y la gran química que tenían en pantalla. Ha reconocido que se sentía muy cómodo trabajando con ella y que disfrutaba mucho de su compañía. Sin embargo, también ha sido enfático en señalar que su relación era principalmente profesional, basada en el respeto y la admiración mutua. Siempre ha evitado confirmar o negar rumores sobre una posible relación romántica, manteniendo una postura discreta y respetuosa hacia su vida privada y la de Demet. Ha enfatizado la importancia del trabajo en equipo y la necesidad de mantener una buena relación profesional para el éxito de la serie. Demet, por su parte, también ha compartido su perspectiva sobre la relación con Can en numerosas entrevistas. Ha elogiado el trabajo de Can, destacando su profesionalismo, su energía y su entrega al personaje. Ha mencionado que tenían una buena amistad, basada en el respeto y el apoyo mutuo, y que se apoyaban mutuamente en el set, especialmente en los momentos de mayor estrés o presión. Aunque también ha dejado claro que no hubo un romance fuera de la pantalla. En entrevistas más recientes, Demet ha enfatizado que la relación entre ellos fue de compañerismo y profesionalismo, dejando claro que la química que se veía en la pantalla era el resultado de un trabajo bien hecho, de la conexión de dos actores que se entendían y se complementaban a la perfección en la interpretación de sus personajes. Pero, ¿qué hay de los rumores y las especulaciones sobre una posible relación romántica? Estos rumores fueron alimentados, como ya mencioné, por la intensa química que tenían en la serie, por la forma en que los fans reaccionaron ante su conexión y, por supuesto, por la propia naturaleza del género romántico en el que se enmarcaba Erkenciskus. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de ellos juntos, de mensajes de cariño y admiración, y de especulaciones sobre si estaban o no saliendo. Los fans, al enamorarse de Can y Sanem, proyectaban sus deseos y fantasías en la vida real de los actores, esperando que la magia que veían en la pantalla se extendiera a la vida personal de Can y Demet. La respuesta a esta pregunta es más complicada de lo que podríamos pensar, y es en este punto donde la discreción de ambos actores jugó un papel fundamental. Es cierto que hubo momentos en los que los fans y los medios de comunicación interpretaron ciertas actitudes, gestos, miradas o declaraciones como una señal de que había algo más que una amistad entre ellos. La cercanía, la complicidad y el cariño que demostraban en público alimentaban aún más las especulaciones. Sin embargo, al final ni Can ni Demet confirmaron públicamente ninguna relación romántica. Optaron por mantener una postura discreta sobre su vida privada, evitando dar declaraciones que pudieran alimentar aún más los rumores. En lugar de alimentar la especulación, tanto Can como Demet optaron por mantener una postura discreta sobre su vida privada. Esta decisión, por supuesto, no hizo sino aumentar el misterio y la curiosidad de los fans y de los medios de comunicación. Algunos pensaron que estaban tratando de ocultar su relación por motivos profesionales o personales, mientras que otros creían que simplemente querían mantener su privacidad y proteger su vida personal de la atención mediática. Lo cierto es que en el mundo del espectáculo, la privacidad es un bien muy preciado, y tanto Can como Demet, con el tiempo, aprendieron a protegerla. Lo cierto es que al final, no hubo una relación romántica entre ellos. Ambos han seguido sus caminos por separado, y han encontrado el amor en otras personas. Es importante recordar que los actores son seres humanos, y tienen derecho a su privacidad y a elegir cómo quieren vivir sus vidas. Las especulaciones y los rumores, aunque a veces surgen de la buena intención de los fans, pueden ser perjudiciales para su reputación y su bienestar emocional. Es fundamental respetar sus decisiones y no invadir su espacio personal. Can está actualmente centrado en su carrera, que lo ha llevado a Italia, donde ha protagonizado importantes proyectos y ha consolidado su posición como una estrella internacional. Ha trabajado en diversas producciones, demostrando su talento y versatilidad como actor. Su carrera ha dado un giro importante, y ha logrado conquistar al público italiano con su carisma y su profesionalismo. Demet, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en Turquía, protagonizando nuevos proyectos y consolidando su posición como una
de las actrices más queridas y reconocidas del país. Ha demostrado su talento en diversos roles, y ha seguido cautivando a la audiencia turca con su encanto y su carisma. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir? La verdad es que Can Yaman y Demet Özdemir tuvieron una relación profesional muy exitosa. Se apoyaron mutuamente, se complementaron a la perfección en la pantalla y lograron crear una química inolvidable que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Hubo una gran amistad, basada en el respeto y la admiración mutua. Hubo un compañerismo que les permitió superar los desafíos del rodaje y crear una serie que se convirtió en un fenómeno global. Sin embargo, la relación se mantuvo en el ámbito profesional, y no hubo un romance fuera de la pantalla. Ambos son grandes profesionales con muchísimo talento, y que supieron trabajar juntos para dar vida a una historia que ha llegado a millones de personas en todo el mundo. Y eso, creo yo, es lo más importante. Es crucial recordar que los actores son seres humanos, y que tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones sobre sus vidas personales. Las especulaciones y los rumores, aunque a veces nacen del cariño y la admiración de los fans, pueden ser perjudiciales para su reputación y su bienestar emocional. En lugar de centrarnos en si hubo o no un romance, deberíamos centrarnos en apreciar su trabajo, en reconocer el talento que tienen y en celebrar el éxito de Erkencikus y de sus carreras individuales. Debemos respetar su privacidad y no invadir su espacio personal con preguntas indiscretas o especulaciones innecesarias. Después del éxito arrollador de Erkencikus, los caminos de Can y Demet se separaron profesionalmente, aunque ambos siguen manteniendo una gran cantidad de seguidores y logrando el éxito en sus respectivas carreras. La separación no significó una ruptura en la amistad ni en el respeto mutuo que se tenían. Ambos han continuado apoyándose, celebrando sus logros y manteniendo una relación cordial y respetuosa. Can ha incursionado en el mercado internacional, especialmente en Italia, donde ha participado en varias producciones importantes, demostrando su talento y su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y mercados. Demet, por su parte, ha continuado su trayectoria en Turquía, protagonizando nuevas series y consolidando su posición como una de las actrices más queridas y reconocidas del país, recibiendo premios y elogios por su trabajo. Es importante señalar que ambos han seguido manteniendo una postura respetuosa el uno con el otro, demostrando la madurez de su relación y su profesionalismo. Han evitado declaraciones polémicas o que pudieran generar controversia, priorizando siempre el respeto y la admiración mutua. Han demostrado que es posible mantener una buena relación profesional, incluso después de haber compartido un proyecto tan exitoso y haber estado expuestos a tanta atención mediática. Han sido un ejemplo de cómo dos profesionales pueden trabajar juntos en armonía, mantener una relación respetuosa y seguir adelante con sus carreras individuales, sin necesidad de generar conflictos o alimentar rumores. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo donde desvelamos la verdad tras la relación de Can Yaman y Demet Özdemir. He tratado de darles una visión clara y completa sobre el tema, basada en información de primera mano, en el análisis de las entrevistas que han concedido ambos actores y en la observación de su comportamiento a lo largo de los años. Espero que esta información les haya resultado útil y que les haya ayudado a comprender mejor la dinámica entre estos dos talentosos actores. Si te gustó este vídeo, no olvides dejar un like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Eso me ayudaría muchísimo. Déjame saber en los comentarios qué te pareció la información, y si quieres que hable sobre algún otro tema relacionado con el mundo de las celebridades, el cine o las series. ¿Qué te pareció la dinámica entre Can y Demet? ¿Crees que su química fue solo producto del trabajo profesional o crees que hubo algo más? Me encantaría leer sus opiniones, sus comentarios y sus teorías. No duden en dejarme sus impresiones y en compartir sus ideas. Y por supuesto, si quieren seguir al tanto de las últimas novedades sobre sus actores y series favoritos, no olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Así, estarán al día de todas las novedades y no se perderán ninguno de los contenidos que subimos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y no olviden que el mundo del espectáculo siempre tiene sorpresas preparadas. Estén atentos.